Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con ustedes, glorificando el nombre de nuestro Señor. Gracias al Señor, ya hoy podemos empezar a tener nuestras clases temprano por la mañana. Sé que para algunos de ustedes están, como dije la vez antepasada, tal vez en su quinto sueño todavía o apenas están agarrando vuelo, ¿no? Pero que no se preocupe, con la ayuda del Señor, orando siempre al Señor. Estos videos serán siempre de edificación y de gloria para nuestro Dios, y usted puede verlos cuando usted esté tranquilo en casa, ya sea hoy por la tarde, a mediodía, por la noche, el día de mañana. Al final de cuentas, lo que importa es el anhelo, el deseo de querer escuchar la palabra del Señor y de querer ser edificados con ella. Amén. Así que les digo, de hoy en adelante, si Dios nos lo permite, con la ayuda de Dios, pues vamos a tener las clases temprano por la mañana, y para que así yo pueda pues tener la oportunidad de ser partícipe aún en mi iglesia, ¿no? En mis responsabilidades, en las reuniones que tenemos de líderes e incluso algunas otras cosas personales, ¿no? Que solamente podemos hacerlo el día de hoy. Así que bienvenidos a esta madrugada, si podemos decirlo así. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, y que el Señor se glorifique como siempre en sus vidas. Así que, ¿qué les parece si iniciamos de lleno en la clase? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de que Dios lo decide todo, y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 6, que es el versículo que nos corresponde hoy en día. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que se glorifique, que nos dé ese ánimo, ese deseo siempre de querer servirle y serle fiel de todo corazón en toda su obra. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por la fortaleza, por la ayuda que nos das cada día, Señor. Gracias por ese buen ánimo que impulsa, Señor, nuestra vida de parte tuya, para que podamos seguir adelante, Señor, haciendo tu obra, Señor, independientemente el día, la hora o incluso el estado en que nos encontremos. Tú siempre eres bueno y eres misericordioso, siempre nos cuidas y nos guardas y nos bendices y nos sacas adelante. En este día te rogamos, como siempre, Señor, que seas tú como todo el tiempo perdonando, Señor, todos nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra injusticia, toda nuestra iniquidad, todas las cosas con las que habíamos pecado contra ti, Señor, hasta este día. Te rogamos de todo corazón que tú nos perdones, que tú nos ayudes, que tú nos limpies, que tú nos cambies, que tú nos transformes, que hagas que nuestro corazón desee seguir haciendo tu voluntad, Padre amado, y que en tu misericordia por nada ni por nadie podamos detenernos en este mundo de seguir haciendo lo que a ti te agrada. Gracias, Padre amado, bendícenos de todo corazón, háblanos a través de tu palabra, que tu hermoso Espíritu Santo se haga manifiesto, si te place, en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a entender y a comprender tu palabra, y sobre todo que seas tú dándonos la fuerza, la sabiduría y el valor para hacer tu palabra, Señor, para cumplir con tu palabra, para que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que en las tuyas. Tú eres el Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como les decía, el tema de hoy es Dios lo decide todo, y lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 6, el cual dice así: cuando yo pues, que estaba enfermo, o sea, cuando yo Jesús, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así que vamos a leerlo una vez más. Cuando yo Jesús, pues, que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si hay algo en la vida en lo que todos y cada uno de nosotros podemos estar totalmente seguros, es que no importa lo que suceda, cuándo suceda, cómo suceda o dónde suceda, Dios es el que lo decide todo. Nosotros lo vamos a ver incluso un poquito más adelante, pero que le digo, nada pasa en esta vida, nada pasa en este mundo
si Dios no da el sí. Al final de cuentas podemos esforzarnos y esmerarnos lo mejor que podamos para querer lograr obtener nuestros objetivos, pero es Dios el que decide hasta dónde llegamos o cómo llegamos. Obviamente, en su voluntad, como nosotros sabemos a través de su palabra, Él permite ciertas y determinadas cosas en nuestra vida para ayudarnos a entender que es Él, es su voluntad la que realmente importa en nuestras vidas, porque su voluntad siempre ha sido buena para con todos y cada uno de nosotros, aun cuando nosotros nos equivocamos pensando que estamos en lo correcto. Seguramente una parte de las personas que estaban en el tiempo de Jesús desearían o anhelarían o incluso pensarían que Jesús atendería de inmediato a ese llamado que le hacía Marta y María, que Jesús fuera y pusiera sus manos, no orara o intercediera por Lázaro para que éste pudiera recuperarse de esa enfermedad física que tenía y que él pudiera levantarse, como incluso han de haber escuchado en algunas otras ocasiones, ¿no? Como en este caso con la suegra de Pedro, a la cual llegó, impuso sus manos y al final de cuentas ya se levantó inmediatamente y empezó a servirle. Así que le digo, en los tiempos de Cristo tal vez lo que menos estuvieran, o más bien lo que más estuvieran esperando las personas en esos días, sería el que Jesús fuera para poder levantar a Lázaro de la cama. Pero más sin embargo, nosotros podemos ver en este versículo que cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba muerto, desde ese momento tomó la decisión de quedarse 2 días más. Como les digo, aquellos amigos, vecinos que estaban incluso con Marta y con María, en lo que nosotros pudiéramos conocer como el velorio, ellos incluso esperarían o estarían esperando que Jesús apareciera en cualquier momento para levantar a Lázaro de la cama, ¿no? Me imagino, lo digo cuando Lázaro todavía estaba con vida, ¿no? Como lo podemos ver en los versículos más adelante, los cuales dicen que ellos decían, este no pudo hacer que Lázaro pudiera estar sano, como lo vamos a ver en las clases más adelante. Pero la razón de la demora de nuestro Señor Jesucristo es más bien para la gloria del Padre y de Cristo, como lo vimos en los versículos pasados o en las clases pasadas. Pero en ese proceso de glorificación del nombre de nuestro Dios y de la glorificación de Cristo, podemos encontrar que se hablan de diferentes situaciones o de diferentes circunstancias o diferentes eventos, si usted lo quiere llamar de esa manera. Número uno de ellos es que se cree que en ese proceso se cree que en ese proceso la fe de la familia de Lázaro sería probada para que al fin esa prueba resultara en alabanza y en honor. Como podemos verlo, ¿no? A Jesucristo diciéndole a Marta, si no mal recuerdo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, al final de cuentas la fe de Marta y de María y de los que estaban ahí alrededor de con ellos sería o terminaría en alabanza, ¿no? Porque al final de cuentas el Señor se glorificaría en grande manera en la vida de Lázaro y en la vida de ellos. E incluso, si no mal recuerdo, fue Marta quien al final de cuentas le dicen, pero yo sé que todo lo que pidas al Señor, a Dios, al Padre, Él te lo dará. Así que la fe de Marta de que su hermano resucitaría estaba ahí presente, latente, pero no para esta tierra. Pero aún así, como que en su último intento, en su última esperanza, en su última oportunidad, le dice a Jesús que ella sabe que lo que pida al Padre será hecho. Y así fue. El Señor Jesucristo al final de cuentas dice, Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud para que sepan y crean, por supuesto, que tú me has enviado. La segunda cosa que se dice es que al demorarse Jesús y esperar que Lázaro estuviera muerto y sepultado, el milagro de Jesús sería sumamente grande y maravilloso, porque llegaría el momento en que todas las personas porque llegaría el momento en que todas las personas sabían y entendían que ya no existía ninguna esperanza para la familia de Lázaro. O sea, al ver ya Lázaro muerto,
Sabían que no había ninguna otra esperanza para él, nada más que la resurrección en los días postreros. O sea, para ellos ya sabían que después de 4 días el cuerpo ya estaba no solamente inerte, sino podrido, apestando, hediendo, como dice Marta, y que al final de cuentas ya no había esperanza para Lázaro. Al mismo tiempo no había esperanza para la familia, porque al verlo ya hediendo o ya podrido, como decimos nosotros, pues ya absolutamente sabían ellos que jamás se levantaría Lázaro de ahí. Pero como le digo, para algunas personas se cree que ese milagro sería tan grande y tan maravilloso que haría una proeza, si pudiéramos decirlo así, tremendamente grande para la familia de Lázaro, cosa que no se ve en ningún otro lugar en la Biblia, ¿no? Sino en este caso en la familia de Lázaro. Ah, pero número uno, sabemos que nuestro Dios tiene misericordia aún en las aparentes demoras. O sea, pudimos ver a Marta eh, ya sin esperanza, ¿cómo podemos decirlo? No digamos sin fe en el sentido no negativo, sino más bien que ella ya se había resignado que su hermano Lázaro no se iba a levantar de ahí. Por eso le dice a Cristo, Señor, si hubieras estado aquí. Así que en otras palabras le están diciendo a Cristo, como decimos las semanas pasadas, por tu culpa, porque te demoraste, porque no llegaste a tiempo, porque no estuviste aquí, mi hermano terminó en la tumba y ahora ya no hay esperanza porque está podrido, hediendo. Pero le digo, la misericordia de nuestro Dios surge aún hasta en esos momentos de desesperanza, donde incluso nosotros mismos llegamos a decir, bueno, pues ya que sí, oramos, estuvimos orando, clamando, suplicando a Dios por un día, una semana, un mes, llevo 3 años, pero ya al final, bueno, pues si no pasa, yo creo que no es la voluntad de Dios, pero aún en esas desesperanzas, aún en esas aparentes demoras del Señor, podemos ver que Él actúa en misericordia a favor de todos y cada uno de aquellos que le aman y a los que Él ama, por supuesto. Y número dos, a pesar de que Jesús no se apresuró a venir para atender a Lázaro, podemos estar seguros de que el Señor jamás olvidaría a sus amigos, como podemos verlo en la Escritura, ¿no? Nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nunca olvidó a Lázaro, nunca olvidó a María, nunca olvidó a Marta, sino todo lo contrario. Él sabía, como decimos nosotros, que tenía un as bajo la manga y al final de cuentas el nombre del Padre y el nombre de Él serían glorificados con ese milagro maravilloso que el Señor haría en sus vidas. Y número tres, una de las razones más importantes que la Biblia nos expresa claramente es que nuestro Señor sabe perfectamente cuándo, cómo, dónde y por qué actuar en la vida del ser humano. Yo sé que muchos de nosotros nos ha tocado la oportunidad que deseamos y anhelamos decirle a Dios cómo hacer las cosas, pero créanme que nadie sabe mucho más mejor que nosotros, que nuestro Dios. Y estoy hablando en distancias gigantescas. Nosotros a veces tenemos que llegar a decirle al Señor, Señor, no, así, de esta manera, si tú haces esto otro, si tú lo haces así, yo estoy seguro que él, que ella va a entender, que ella va a cambiar, pero Dios sabe mejor que nosotros. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y por qué hacerlas. El Señor lo hace de una manera maravillosa y como dice Él en su palabra, con misericordia, porque en ella Él se complace, lo cual es maravilloso. Poder ver al Señor que tiene alegría, gozo, contentamiento de que va a hacer y tener misericordia de alguien que a pesar de que no se la merezca, por su amor a Él, Él va a implementar esa misericordia. Ahora bien, a pesar de que podemos ver en el versículo que diga que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, esto no implica que nuestro Señor Jesucristo esté mostrando alguna falta de amor para Lázaro y su familia, o que tuviera una falta de
compasión para con ellos, sino más todo lo contrario. En el versículo 5, el cual estamos estudiando, nos indica de una manera, el versículo anterior nos indica de una manera muy particular el gran amor que nuestro Señor Jesucristo tenía para con Lázaro y su familia. Pues el versículo 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que podemos ver que se hace bien claro, bien patente, marcado permanentemente para la gloria de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo en esa demora que tuvo no era porque le faltaba amor para con ellos o tal vez porque dijo, no, más importante es lo que estoy haciendo ahora en este momento y Lázaro y su familia que pues ya quedó, ahí se queda. No, sino vemos que Juan de alguna manera lo hace bien expresivo, bien claro, bien latente para hacernos entender que nuestro Señor no era por poca importancia, no era por falta de amor, no era por falta de empatía, no era porque Él no tuviera compasión, sino más todo lo contrario. El versículo 5 dice específicamente que Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María. Así que lo que podemos ver de una manera muy clara es que Jesús operaba más bien de acuerdo con los tiempos de nuestro Dios y no de acuerdo a los tiempos de los seres humanos. Como les digo, nosotros pudiéramos esperar incluso, ahora que lo vemos, lo conocemos, sabemos que el Señor va a hacer el milagro, pero si estuviéramos en los tiempos de Jesús, lo menos que pudiéramos esperar es que si Jesús amaba a Marta, a Lázaro y a María, lo mínimo era que él pudiera ir inmediatamente a atenderlos, ¿no? Así como nosotros en nuestro día escuchamos que alguien, un ser querido, un ser amado, se enferma o está en el hospital, lo que sea, muchas de las personas buscan la primera oportunidad para poder estar con ellos y ver cómo están. Algunos incluso se salen de sus trabajos, como yo le digo, he podido percibir en algunos compañeros de trabajo, que le digo al final de cuentas, ellos dicen, mira, mi hijo está enfermo, tengo que llevarlo al hospital o tengo que sacarlo de la escuela y le digo, tranquilos, vayan. Y al final de cuentas podemos ver su amor hacia su ser querido que inmediatamente ellos salen, ¿no? Salen y se van y deciden hasta perder esas horas de trabajo por amor a su ser querido. Le digo a algunos otros con tal de cuidar de esa persona, pues al final de cuentas dicen, mira, no voy a venir hasta fulano día porque necesito atender a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi padre, a mi madre, como nos ha tocado a nosotros, que mi esposa se le ha tocado perder hasta 2 días de trabajo por tener cuidado del pequeñito. Le digo, al final de cuentas nosotros esperaríamos lo mismo de Jesús si estuviéramos en sus tiempos, pero la Biblia nos habla de una manera muy clara que Jesús opera conforme a la voluntad y conforme a los tiempos y conforme al anhelo del corazón de nuestro Dios y no conforme a nuestro tiempo, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestro deseo, porque Dios sabe que muchas de las ocasiones en lo que nosotros anhelamos y deseamos y en el momento en que lo queremos, el Señor sabe que nos puede más bien caer como de maldición, más bien que de bendición. En muchos de los aspectos de la vida, porque al final de cuentas llega un momento oportuno donde algunos incluso hasta renegamos de nosotros mismos y decimos, ¿por qué no le hice caso al Señor? Ya yo sentí en mi corazón que no debía hacerlo. Ya yo tuve un sentí de parte de Dios que no debía haber tomado esa decisión, que no debía haber dicho esas palabras, que no debía haber dicho que sí a ese compromiso, que al final de cuentas yo estaba indeciso porque no sabía si era de parte de Dios o no. Y le digo, el Señor más bien opera y trabaja conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus tiempos y sus anhelos, como incluso lo vamos a ver en este capítulo, pero hasta el versículo 41 y 42, donde en la segunda parte del versículo 41 dice así, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Al final de cuentas, dice Jesús que fue el Padre que lo envió, y en el capítulo 6, versículo 38, cuando estudiamos en la clase pasada, que hablamos de Jesús como el pan de vida, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús dice en el versículo 42 que él sabía que el Padre siempre lo escuchaba y que él quería que de esta manera las personas escucharan y entendieran que era el Padre el que lo había enviado, pero lo había enviado no para hacer su propia voluntad de Cristo, sino para hacer la voluntad del Padre. Así que al final de cuentas, Jesucristo, pudiéramos decir que el decidir quedarse 2 días más era precisamente por eso, para cumplir con la voluntad del Padre, donde el nombre del Padre y el nombre de Él serían glorificados al ver a Lázaro resucitado, todas estas personas que estaban ahí, incluyendo Marta y María, donde imagínense ver a su hermano después de que ellos ya pensaban que hedía, que estaba podrido, que en poco tiempo no se iba a deteriorar ese cuerpo, y ver que al final de cuentas se levanta de la tumba, envuelto en esas cosas que al final de cuentas el Señor dice desatarle y dejarle ir, pero tenerlo vivo, presente, después de que las esperanzas se habían acabado y después de que al final de cuentas ellos podrían haber pensado que jamás volverían a verlo sino hasta los días postreros, ¿no? Como dice la Escritura, estaban llorando, estaban con un dolor en el corazón, no solamente Marta, no solamente María, aquellos que acompañaban a Marta y María, y a tal grado era ese ambiente de dolor, de angustia y de tristeza y de desesperanza, que aún nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que sabía que iba a resucitar a Lázaro, él también empieza llorando y al final de cuentas, compungido de corazón, llega hasta allá, hasta el lugar a donde van a ver a la tumba de Lázaro. Pero que les digo, el Señor sabe perfectamente cuándo hacer las cosas, de qué manera hacerlas, y al final de cuentas podemos ver que el Señor lo que anhela y desea es que todos y cada uno de nosotros recibamos lo que realmente necesitamos, pero a su debido tiempo. Hay muchísimas cosas en las que nosotros pudiéramos decir y que anheláramos que sucedieran, pero al final de cuentas el Señor decide cuándo, cómo, por qué, dónde, de qué manera. Como incluso muchos de nosotros nos encontramos orando por nuestra propia salud, como en mi vida, que yo no tengo tiroides, ¿no? Me operaron. Yo anhelo, deseo de todo corazón que el Señor me dé una tiroides. Mis ojos no cierran por causa de que se extendieron los músculos y clamo al Señor por su misericordia para que al final de cuentas los músculos puedan otra vez no volver a contraerse y que puedan cerrar mis ojos para que yo pueda amanecer sin dolor de cabeza. Al final de cuentas tengo 2 hernias y clamo al Señor para que esas hernias puedan volver a su lugar y esa carne sea sellada, porque yo sé y entiendo que el Señor tiene poder para hacerlo, pero también comprendo que será conforme a la voluntad del Señor. Ahora mismo he compartido con mi familia que tengo como 3 semanas, un poquito más de un mes, que me empezó un dolor justo debajo de mi costilla y ha estado un poquito más frecuente en las últimas 2 semanas, a tal grado que me puse a investigar qué órganos del cuerpo están justo del lado izquierdo del cuerpo del ser humano. Y descubro que el vaso sanguíneo es el que está justo debajo de la costilla, donde yo siento ese dolor. Y clamo ahora al Señor para que tenga misericordia y pueda sanar mi vaso sanguíneo. Le digo que no sea necesario ninguna operación, pero al mismo tiempo esperando en la voluntad de Dios, que yo anhelaría estar nuevecito en este momento,
El Señor sabe cómo, cuándo y dónde Él va a hacer el milagro maravilloso en mi vida, en cualquiera de todas las enfermedades que yo tengo, ¿no? Y eso es solamente en mí. No contamos con mi anhelo de que mi esposa, mi hijo mayor, mi hijo menor, mi hija menor, del medio, perdón, que ellos siempre estén firmes sirviendo al Señor, ¿no? Donde todos los días clamo a Dios para que tenga misericordia y le ayude a ellos a seguir adelante, a buscar, que haya en ellos el anhelo, el deseo de querer buscar de nuestro Dios, donde incluso clamo hasta por mi descendencia, y que lo he expresado en algunas ocasiones, donde pido en oración que mis nietos, bisnietos y todas mis generaciones por venir siempre tengan un rinconcito en la obra de Dios, y que siempre puedan ellos estar dispuestos por la misericordia de Dios a servir al Señor de todo corazón, de buena voluntad, de buen deseo. Pero le digo, eso es mi anhelo y mi deseo, que quisiera verlo cumplido en este instante. Pero es el Señor el que decide en su voluntad qué hacer, por qué hacerlo, qué no hacer, por qué no hacerlo, y al final de cuentas dejárselo a su debido tiempo. Porque cuando Él lo hace a su debido tiempo, sabemos que Él obra de una manera totalmente maravillosa, fuera de nuestros pensamientos, que a tal grado que nos maravilla y decimos, jamás me pudiera imaginar lo que el Señor pudiera haber hecho en nuestras vidas. Pero aquí estamos todavía clamando y suplicando al Señor por su misericordia. Ahora bien, de esta manera nosotros podemos descubrir en la Biblia que nuestro Dios hará exactamente lo mismo con todos y cada uno de nosotros. Dios guarde la hora, pero algún día puede asomarse la desgracia a nuestras vidas, como a Job, tal vez no en todas las áreas de Job, pero en algunas de ellas, y tal vez no con la misma intensidad que con Job, pero tal vez de una manera más ligera, no lo sabemos, Dios guarde la hora, pero en cualquier momento puede tocar la desgracia en la casa de todos o de cualquiera de cada uno de nosotros. Pero si llegare, escúchelo bien, o no llegare, aún será Dios quien decida plenamente en nosotros. Si llegara esa circunstancia, esa desgracia, ese dolor, esa tristeza, será Dios quien decida de qué manera llega a nuestras vidas. Como nosotros podemos ver, como les decía en Job, Satanás le dice, ¿no? Sí, él está así alabando tu nombre porque tú lo tienes cercado, protegido, guardado, para que yo no le haga nada, pero deja que yo meta mi mano y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y al final de cuentas el Señor le dice, está bien, haz lo que quieras, pero no toques su vida. Dios decidió que no tocara la vida de Job. Y al principio podemos ver que fueron los hijos, fue el ganado, fueron los camellos, fueron los trabajadores, fueron todas sus pertenencias. Pero la vida de Job, el cuerpo de Job, el físico, estaba intacto. Satanás no podía hacer absolutamente nada que no fuera la voluntad de Dios. Así que es Dios quien decide, aunque Satanás quisiera comerse el mundo entero. Al final de cuentas, vemos una vez más que el Señor le dice, sí, al fin, deja que toque su cuerpo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y el Señor le dice, está bien, toca su cuerpo, pero su vida no la toques. Dios decide que el cuerpo de Job fuera tocado, pero su integridad, su vida, o sea, en otras palabras, que no muera, lo decide Dios. Y así hizo Satanás. Toca el cuerpo de Job, al final de cuentas se enferma, llegan sus amigos, tratan de consolarle, al final de cuentas terminan pecando contra Dios, no hubo nadie en que pudiera darle ese buen consejo, ese buen ánimo, ese buen anhelo de seguir sirviendo a Dios, sino todo lo contrario. Él trata de excusarse delante de Dios, ¿no? Diciendo que no ha pecado contra el Señor. Al final de cuentas el Señor viene y le jala las orejas a sus amigos para que ellos pidan perdón a Dios a través de Job, en el sentido de que tenían que ir para que Job orara por ellos y al final de cuentas los presentara delante de Dios. Pero la vida de Job permaneció
firme y estable. Emocionalmente afectado, físicamente afectado, pero no perdió la vida. Todavía estaba con vida, y al final podemos ver que Dios se glorificó de una manera maravillosa, porque dice la Escritura que le dio lo doble de lo que él tenía, y sus hijas eran las hijas más hermosas de toda la tierra. Así que le digo, si Dios permitiera que viniera la desgracia en nuestras vidas, es Él el que lo decide. Y Él decide cómo, cuándo, dónde y por qué lo decide. Todos y cada uno de nosotros no tenemos ninguna razón para decirle al Señor, como el vaso al alfarero, decirle, hey, ¿por qué haces esto conmigo? Tú no tienes derecho de ninguna manera. Al contrario, el Señor tiene todo el derecho de hacer como Él le plazca en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque no es Dios el que se ha desviado de sus caminos. Somos nosotros los seres humanos los que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Ahora bien, tal vez incluso algún día nos encontremos clamando a Dios por la salvación de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros tíos, etcétera, 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 y no veamos ningún cambio en sus vidas. Incluso, lejos de alegrarnos por su caminar diario, nosotros podremos llegar a frustrarnos. Podemos llegarnos a sentirnos incapacitados, impotentes de poder hacer algo para cambiar sus vidas, ¿no? Donde hasta, como decimos nosotros, hasta nos jalaríamos los pelos de la cabeza porque tratamos e intentamos de que las personas cambien y que vivan para Dios y que dejen ese estilo de vida y nada más nada. Incluso hasta podemos llegar a voltear al cielo y, como decimos nosotros, pegar el grito en el cielo y preguntar al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Especialmente, ¿no? Cuando somos jóvenes, todavía, ¿no? Inmaduros, vamos a decir, entre los 12 hasta los 18, 20 años, que hacíamos, lo digo por mí, que yo no nací en el Evangelio, hacíamos lo que queríamos y mirábamos a nuestros padres jalarnos nuestras orejas y nosotros pensábamos y decíamos, no, es que ellos son bien regañones y son bien estrictos, ellos no quieren que uno salga a pasear, a disfrutar con los amigos, pero no sabe el gran dolor que uno les está causando. Lo único que creemos es que son viejitos cascarrabias que no nos dejan disfrutar de la vida. Pero ahora que llegamos a ser padres y tenemos hijos, especialmente los que ya tenemos hijos de 17 años como yo, ahora entendemos y comprendemos que verdaderamente lo que nosotros estábamos haciendo era un dolor en el corazón de nuestros padres. ¿Por qué? Porque podemos verlos en nuestros propios hijos, que le decimos, hijo, vete a la derecha y el hijo arranca a la izquierda. Hijo, agáchate y el hijo brinca. Donde le decimos al hijo, hijo, sube y el hijo baja. Donde ahora clamamos y lloramos delante de él y le decimos, Señor, queremos que nuestros hijos sigan tu caminar. Y ahí entonces somos nosotros los que nos convertimos en aquellos viejitos cascarrabias, donde nosotros decíamos a nuestros padres, es que él ya está obsoleto, ya él está en la antigüedad, chapado a la antigua, se dice muy a menudo por los medios sociales. Y es exactamente lo que nuestros hijos nos dicen ahora, no, es que tú estás chapado a la antigua, yo ya estoy bien, ya estoy grande, ya soy fuerte, ya puedo defenderme solo. Y llegan por ahí, ya apenas oscurece y ahí nuestro corazón está así, pum, 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 anhelando y deseando de que ellos puedan estar ya en casa para nosotros sentirnos tranquilos de que ellos están seguros, protegidos bajo nuestros brazos, ¿no? Bajo nuestro techo. Pero que les digo, nosotros también en nuestra juventud hicimos de las nuestras y ahí sí parecía que nos comíamos el mundo entero. Pero ahora que nuestros hijos han crecido, nosotros agarramos los pelos a la cabeza y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a obrar en la vida de mi hijo, no? Pero el Señor sabe perfectamente que así como obró de una manera maravillosa en nuestras vidas, especialmente la mía a los 27 años de edad, así el Señor obrará de una manera maravillosa, espectacular, bella en la vida de mis hijos y de mis nietos, a tal grado que el Señor, su nombre va a ser glorificado en las maravillas y milagros que haga con ellos, así como lo ha hecho con nosotros, ¿no? Así que nuestra fe no decae,
Tal vez llega un momento donde dudamos y decimos, no, pero es que como veo a mi hijo, dudo que vaya a terminar rindiendo al Señor. Como así, como Marta pensaba, no, sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postrero, no en estos tiempos. Pero aún había una chispa de esperanza en el corazón de ella y decía, pero yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Asimismo, esa chispa de esperanza en nosotros que nunca se apague, sino que siga viva, fuerte todo el tiempo, sabiendo que el Señor es poderoso para salvar a nuestros seres queridos en el mejor momento que a Él le plazca. No tiene que hacer en mis tiempos. Posiblemente incluso no tiene que ser mientras que yo esté con vida aquí en la tierra, como a muchas personas les ha pasado, que sus seres queridos dan testimonio que vienen a los pies de Cristo después de que su ser querido, su madre, su padre, sus hermanos, sus tíos, han partido ya de esta tierra, pero que el Señor se glorifica para la gloria de su nombre. Así que les digo, tal vez incluso en alguna ocasión nos encontramos al Señor clamando por la sanidad de algunos de ellos, pero nomás no sanan, como yo. Al final de cuentas es Dios el que lo decide todo. Predicamos y nomás no se convierte. Y predicamos en casa primero. Muchos tienen incluso la dificultad de que si son papá o son mamá, su esposo o su esposa, por más que se le predique, nomás se ve, no se convierte. Predica a los hijos, no se convierte. Incluso pareciera que hasta los hijos se vuelven más rebeldes y dicen, pero si tú fuiste como yo en tu vida cuando tenías mi edad, ¿por qué me vienes a reclamar a mí si tú eras igual? Incluso algunos dicen, eras hasta peor que yo. Digo, nada más se les predica y se les enseña con el ejemplo hoy en día y siguen iguales, no se convierten. No digamos al vecino, no digamos al que nos encontramos en el mercado, al que nos encontramos en la calle, en la escuela, en el trabajo, el que nos encontramos incluso en los parques y les predicamos a Cristo y parece como que ya va a dar su paso en rendirse al Señor y vuelves y lo ves otra vez viviendo ese estilo de vida que a Dios no le agrada. En algunas ocasiones, en nuestras oraciones, vamos a encontrar como si nosotros mismos anheláramos decirle a nuestro Dios cómo debe Él de contestar a nuestras oraciones, cuándo debe Él contestar a nuestras oraciones, dónde debe Él contestar a nuestras oraciones y por qué Él debe contestar a nuestras oraciones. Pero nuestro Dios no obra así. Como dijimos hace un momento, Él obra conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre y Él obra conforme a su tiempo. Él decide cómo, cuándo y dónde hacerlo, a pesar de que nosotros pudiéramos decir, qué malo nuestro Dios. Estoy clamando a Dios y nomás no sucede. Estoy clamando por mi vida y nomás no hay cambio, no hay sanidad. Estoy clamando por mi hijo y no hay cambio en su vida, sigue en su rebeldía. Y al final de cuentas, le digo, pudiéramos pensar que Dios nos ha olvidado o que Dios nos está haciendo pagar las nuestras, que es lo más primario que el ser humano piensa, que porque vivió un estilo de vida desagradable delante del Señor, se la pasan solamente llorando, gimiendo, con dolor en su corazón, e incluso llegan a convencerse a sí mismos que se merecen lo que están viviendo, el dolor por el que están pasando, el sufrimiento por el cual están atravesando y dicen, sí, porque yo me lo merezco. Pero la Biblia nos dice que el Señor nos perdona todititos nuestros pecados, que algunos de nosotros agarramos alguna consecuencia, sí. Pero no es que nuestro Dios esté agarrándonos con una mano del pescuezo y apretándonos la cabeza con la otra diciendo, pues como tú fuiste malo en el pasado, te perdono los pecados, pero aquí te voy a tener apretándote el pescuezo. No, el Señor no es así, el Señor nos ama y Él siempre obra conforme a su voluntad, conforme a esa necesidad que realmente tenemos todos y cada uno de nosotros, sea la necesidad espiritual
o la necesidad emocionalmente o mentalmente, sea una necesidad física o incluso hasta una necesidad material, donde Dios ha suplido de una manera maravillosa. Incluso mi esposa había llegado alegre ayer, incluso hablamos por teléfono cuando ella estaba en la lavandería. Y ella decía, te tengo que contar dos cosas que me pasaron, dice. Llega a casa y me empieza a contar que cuando ella estaba ahí en la lavandería, viene un señor y le dice, mira, Dios me ha bendecido mucho, yo quiero bendecirte a ti, mete tu ropa a la secadora, yo te voy a pagar la máquina para que seques tu ropa. Y mi esposa le decía, no, no, decía, no se preocupe, yo lo puedo poner. Le dice, no, no, yo quiero bendecirte, dice, porque Dios me ha bendecido a mí. Me ha bendecido grandemente, dice, mete tu ropa. Y mi esposa, bueno, dice, metió la ropa y el Señor vino y pagó todas las máquinas con su dinero, pues, para que mi esposa pudiera secar la ropa. Y le dice, ¿tienes más? Y le dice mi esposa, solo esta, dice, métela, cuando la metas yo te la pago. Y ella viene y la mete y el Señor viene y paga la secada de la ropa. Le digo, Dios hace unas maravillas que uno ni siquiera se imagina y que ese hombre, dice, termina en cierta manera, ¿no? Maldiciendo la obra del presidente de los Estados Unidos por todo el daño que está haciendo a las personas que son inmigrantes. Pero le digo, de ahí se va el hombre, mi esposa estaba preparando hasta un folleto para darle y hablarle del Señor y cuando menos esperó, el hombre ya no volvió. También dice que ayer mismo, en lo que estaba lavando, ya en nuestras bolsitas que cargaban la ropa, dice que ya una de ellas ya estaba como nosotras, ya haciéndose en pedacitos, o sea, rompiéndose pues a cada rato. Y viene y le pregunta al dueño de la tienda que si tiene bolsas, que quería comprar una. Y entonces al final de cuentas ella escoge una y le dice cuánto valen, creo que eran 5 o 7 dólares, y le dice que quiera pagarla y el señor le dice, no, 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 dice, esa es gratis para ti, dice, tú todo el tiempo vienes aquí a lavar la ropa. Así que le digo, el Señor obra de una manera maravillosa, espectacular, le digo, donde el Señor no es que nos tiene haciéndonos ahí, apretándonos el pescuezo. Le digo, si bien es cierto, hay consecuencias que acarreamos toda la vida, pero no es porque Dios nos quiera tener sufriendo y aplastándonos y agobiándonos la vida, como algunos piensan, sino todo lo contrario. Dios quiere que soltamos esas cargas, que lo dejamos en la mano del Señor, que ese sufrimiento, dolor y angustia lo presentemos delante de Dios y ahí lo dejemos, que no lo carguemos con nosotros, que Dios va a obrar de una manera maravillosa, milagrosa, poderosa, a su debido tiempo. Porque el Señor sabe lo que va a estar obrando no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros seres queridos. Al final de cuentas se han dado testimonio, me parece, de una señora que sufría mucho porque su hijo no quería rendirse a Cristo. Y al final la señora termina muriendo en su casita, donde no pudo ver a su hijo rendirse al Señor. Y cuando el hijo quería vender la casa porque quería sacar provecho para su propio beneficio y seguir el mismo estilo de vida desagradable delante de Dios, cuando entran a la casa para él mostrar la casa a las personas que la iban a comprar, él termina llegando al lugar, al rinconcito donde su madre todo el tiempo se arrodillaba delante del Señor, clamando por la salvación de su hijo. Y cuando llega a ese lugar dice que el muchacho no tuvo fuerzas para mantenerse, termina recibiendo el impacto de que su madre estaba ahí siempre orando y clamando por él. Y termina él derramando sus lágrimas, rindiéndose a Cristo y no vende su casa, sino todo lo contrario, se queda con ella y empieza a vivir esa vida para Cristo. Imagínense el dolor, el sufrimiento de esa madre toda la vida por su hijo. Ella pudiera haber pensado, Señor, esto es lo que yo me merezco porque tal vez no viví conforme a tu voluntad en mi juventud. Pero más sin embargo, miren la obra maravillosa, bella y perfecta de nuestro Dios a tal grado que ese muchacho, ya la mamá se había ido, solo Dios sabe cuánto tiempo atrás. Y él termina rindiéndose al llegar a ese lugar, a ese rinconcito, donde la mamá se pasaba la vida orando y clamando por la salvación de su hijo. Así que les digo, nuestro Dios no obra
como nosotros quisiéramos, porque Él sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos. El Señor nos ama y Él obra conforme a esa voluntad que Él tiene para nuestra vida y conforme a la verdadera necesidad que tenemos. Y cuando digo la verdadera necesidad, es porque a veces nosotros clamamos y pedimos por cosas que no son necesarias en nuestra vida. Como dice, no recuerdo quién es en el Nuevo Testamento, en una de las cartas, cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Y a veces sufrimos porque queremos algo y renegamos contra Dios creyendo que es una necesidad, pero es un deleite. Es un deleite nada más que al final de cuentas puede ayudar incluso hasta desviarnos de los caminos del Señor. Y el Señor decide simplemente no dárnoslo. Él es el que decide todo en nuestra vida. A veces nuestro deseo de satisfacción, nuestro deseo de tranquilidad, nuestro deseo de paz, nuestro deseo de abundancia nos hace creer que Dios nos necesita dar exactamente o abundantemente todas las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Pero al final de cuentas es solo nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro deleite. No es el anhelo y el deseo de nuestro Dios. Nuestro Dios sabe perfectamente bien cuándo darnos lo que necesitamos, cómo darnos aquello que necesitamos y por qué darnos aquello que nosotros estamos clamando y pidiendo al Señor. También Él sabe cuándo, cómo y por qué no dárnoslo. Porque podemos desviarnos y al final de cuentas traer incluso una desgracia a nuestras vidas. Y como le digo, terminamos renegando de nosotros mismos diciendo, yo ya sabía que no iba para bien. Así que mejor alegrémonos y cuando el Señor nos diga no. Alegrémonos en nuestro corazón cuando el Señor diga sí, amén, decimos nosotros, ¿no? Pero también alegrémonos cuando el Señor diga espera, todavía no. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente y correctamente cómo, cuándo, dónde y por qué decidir hacer lo que hace con nuestras vidas. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por tu infinito amor. Y muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por todas y cada una de aquellas ocasiones donde te clamamos por ciertas y determinadas cosas y tú nos dices que no. Porque ciertamente tal vez muchos de nosotros ya nos habríamos desviado de tus caminos y muchos otros tal vez incluso hubiéramos perecido en nuestros pecados. Pero te damos gracias también, Señor, por los momentos donde tú nos dices, espera, todavía no, un poquito más, aguanta, espera, porque va a ser grande y maravilloso lo que voy a hacer. Y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias, Señor. Cuando clamamos a ti y tú haces el milagro, haces la maravilla en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto, porque sabemos que tu nombre va a ser glorificado ahí, al igual que va a ser glorificado cuando nos dices espera, al igual que va a ser glorificado cuando nos dices que no. Pero tú haces, Señor, conforme a tu voluntad. Eres tú el que lo decide todo porque tú sabes lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, lo que es perfecto delante de ti y que es de beneficio para nuestra vida espiritual, que es de beneficio para nuestra vida física, para nuestra vida emocional, mental, moral, lo que es de beneficio incluso para esa necesidad que nosotros tenemos, Señor, de cualquier cosa material en esta tierra. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, y gracias por tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Una vez más, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Anhelamos de todo corazón que el Señor se haya glorificado en sus vidas,
que haya podido traer paz, tranquilidad, gozo y alegría, sabiendo que Él lo decide todo, porque Él sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que nos beneficia, lo que nos ayuda, lo que nos fortalece y lo que nos da el ánimo de seguir adelante. Así que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes, y como siempre reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y como siempre nunca se olviden, pero nunca, nunca se olviden que el Señor les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y gracias por darnos esta oportunidad. Adiós.